Conflicto versus violencia, FARC, más de 50 años de crímenes. Bienvenidos a este video donde exploraremos conceptos clave relacionados con la violencia, el conflicto y la diversidad a través de un caso emblemático en la historia de Colombia, los más de 50 años de actividades criminales de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Uno de los casos más notorios de conflicto en Colombia es el de las FARC. Durante más de 5 décadas, esta organización estuvo involucrada en una serie de crímenes, secuestros y reclutamiento de niños. Dimensiones del conflicto. Comencemos por entender los conceptos de violencia y conflicto según Galtung, un destacado sociólogo noruego. Galtung distingue 3 niveles de conflicto. Conflicto estructural. La violencia que se encuentra arraigada en las estructuras sociales, económicas y políticas de una sociedad. Las FARC fueron creadas en 1964 como una respuesta a las desigualdades sociales y económicas en Colombia. Las FARC argumentaban que el gobierno colombiano estaba favoreciendo a los ricos y a los poderosos y que estaba ignorando las necesidades de los pobres y los marginados. Estas desigualdades sociales y económicas fueron un factor importante que alimentó el conflicto armado en Colombia. Las FARC buscaban cambiar el sistema político y económico de Colombia para que fuera más justo y equitativo. Conflicto directo. Es la más visible y tangible del conflicto. Incluye las manifestaciones externas del conflicto, como la violencia física. Las FARC fueron responsables de una gran cantidad de violencia directa durante el conflicto armado. Las FARC cometieron asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y ataques a la infraestructura civil. Esta violencia directa causó un gran sufrimiento a los colombianos. Miles de personas fueron asesinadas, secuestradas o desaparecidas. La violencia también causó desplazamiento, pobreza y destrucción. Conflicto cultural. Se refiere a las diferencias culturales, religiosas o étnicas que pueden desempeñar un papel en el conflicto. Las FARC también utilizaron la violencia cultural para promover sus objetivos. Las FARC difundieron propaganda que justificaba la violencia y que denigraba a sus enemigos. Esta violencia cultural también fue un factor importante que alimentó el conflicto armado. Ayudó a crear un clima de miedo y hostilidad que hizo más difícil resolver el conflicto de manera pacífica. Es importante señalar que las dimensiones del conflicto según Galtung no son independientes entre sí, están interconectadas y se influyen mutuamente. La resolución sostenible de un conflicto generalmente implica abordar todas estas dimensiones de manera integral. En el caso de las FARC es relevante considerar estas dimensiones para comprender la complejidad del conflicto en Colombia y las diversas estrategias que se han utilizado para abordarlo, que van desde negociaciones de paz hasta reformas políticas y económicas destinadas a abordar las causas subyacentes del conflicto. En Colombia, una nación caracterizada por su diversidad étnica y cultural, el pluralismo y la diversidad son fundamentales. La coexistencia de múltiples grupos étnicos y culturas enriquece la sociedad. El conflicto armado en Colombia se ha desarrollado a lo largo de varias etapas a lo largo de los años. Estas etapas incluyen la aparición de las FARC en la década de 1960, la consolidación de otros grupos guerrilleros y paramilitares en la década siguientes y la posterior desmovilización de algunos de estos grupos. En 2012, el gobierno colombiano y las FARC comenzaron un proceso de paz formal. El proceso culminó en la firma de un acuerdo de paz en el 2016. Principales agentes involucrados en el conflicto colombiano son las FARC. Otros grupos guerrilleros como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, grupos paramilitares y el gobierno colombiano, cada uno de estos actores ha desempeñado un papel importante en la evolución del conflicto. A lo largo de las décadas, los agentes involucrados en el conflicto han experimentado cambios significativos. Las FARC, por ejemplo, pasaron de ser una guerrilla rural a convertirse en una organización involucrada en actividades ilícitas como el narcotráfico. Algunos grupos paramilitares se desmovilizaron en el proceso de paz, mientras que otros continuaron operando de manera independiente. Es importante destacar que el conflicto armado no se limita a la violencia física, también implica disputas políticas, económicas y sociales que han contribuido a la prolongación del conflicto. El conflicto en Colombia ha tenido graves consecuencias para la población civil, incluyendo desplazamientos masivos, violaciones de derechos humanos y una economía afectada.
Además, ha generado un ambiente de desconfianza y polarización en la sociedad. A continuación, se presentan algunos datos relevantes sobre este prolongado conflicto. En esta década, la barbarie no solo fue el común denominador de la guerra, también la degradación moral. Más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Las prácticas delictivas de mucho impacto para la población más vulnerable fueron el delito de secuestro, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas para la guerra desde edades muy tempranas, 10 años, muchos de ellos abusados sexualmente, la violencia de género y las muertes grupales y selectivas. El campo colombiano estuvo secuestrado por la FARC durante 5 décadas. Esto explicaría su atraso, no solo la pobreza de los campesinos y la gran brecha con las ciudades, sino la escasa productividad del campo. La época más crítica de secuestro en Colombia con cargo a las FARC fue entre 1994 y 2002. El 82% de los casos ocurrieron en ese lapso. Las FARC desde sus orígenes reclutaron 5.525 niños y niñas y adolescentes para la guerra. Las FARC en sus más de 5 décadas de guerra amasaron una fortuna billonaria a punta de secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal. El conflicto armado en Colombia es un ejemplo de cómo un país puede verse atrapado en un ciclo de violencia y conflicto durante décadas. El fracaso en abordar las causas fundamentales del conflicto, como la desigualdad y la falta de oportunidades, ha contribuido a para lograr una paz sostenible en Colombia. Es esencial promover el pluralismo, la diversidad y el diálogo como herramientas para la resolución de conflictos. Esto implica abordar las causas subyacentes del conflicto y trabajar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Los más de 50 años de crímenes de las FARC son un recordatorio doloroso de la importancia de abordar los conflictos de manera integral y buscar soluciones que promuevan la reconciliación y la paz en lugar de la violencia. El pluralismo y la diversidad y el diálogo son elementos cruciales en la construcción de un futuro mejor